de presentarle y conversar con la doctora Elisa Godínez en esta conversación que tradicionalmente la tenemos los martes, pero que hoy pues la cambiamos para el viernes, ya el preámbulo del fin de semana, cosa que agradecemos mucho. Doctora Elisa Godínez, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo están ustedes, mis queridos periodistas Alberto, Ernesto y a la gente de la audiencia? Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, bienvenida, bienvenida Elisa. Habíamos pasado por unos problemas de agenda que tenía Renata Turrent porque salió de viaje. La pasamos para el viernes, porque el viernes sí iba a poder estar Renata, pero ahorita nos mandó un mensaje que tampoco va a poder estar hoy. Así que bueno, pues échele bola a Renata Turrent por abandonarnos. No, tiene un problema ahí logístico importante, por eso no va a poder estar. Estaremos con la doctora Elisa Godínez, a quien también le agradecemos muchísimo, mi querida Elisa, que nos hayas acompañado pues en la posada de ayer. No, padrísimo, yo encantada, la verdad, de haber podido convivir, bueno, con ustedes, por supuesto, pero además con la gente súper buena onda de la audiencia que estuvo ayer. Y me parece que es un ejercicio y una convivencia que ojalá se pudiera dar más, porque así se continúan estas conversaciones tan sabrosas que luego no podemos siempre profundizar en el chat o por el tiempo a veces nos come, pero muy, muy agradable. Pues gracias, gracias Elisa. Pues miren, Contrario. si quieren entrando en materia, me gustaría añadir un tema que iniciamos hablando en esta transmisión, Alberto Nájar y yo, que tiene que ver precisamente con la propuesta que está haciendo Lorenzo Córdoba, pues de que se posponga la consulta para la revocación de mandato que se está solicitando, que se está proponiendo y que no quiere. Por un lado tenemos al presidente de la República, insiste en que sí se haga, pues que la gente diga si quiere o no, el presidente siga, y, y el Instituto Nacional Electoral que no quiere hacer la consulta. Bueno, la información que nos está llegando, hoy se va a definir, hoy se va a votar si sí pasa o no pasa, pero no la tiene tan fácil Lorenzo Córdoba. La votación ahorita, que están iniciando los debates, está 6-5 en favor de la propuesta de Lorenzo Córdoba. Pero este marcador eventual que está de 6-5, pues nos dice también mucho de la disputa interna que está habiendo. Así que, aunque no lo tenemos en la agenda, pues sí nos gustaría darle una pasadita. Elisa Godínez, ¿qué opinas de esto que está proponiendo ahora Lorenzo Córdoba, los dichos del presidente al respecto y este marcador tan cerrado de 6-5? Híjole, pues ahora sí que no venía preparada, ahora sí que no venía preparada, Eso, pero eso dicen las académicas todo el tiempo, y más estar no, nerds. Sí. no, pero ¿saben qué? Que yo, a ver, de manera así muy a bote pronto, lo que me parece es que es una torpeza enorme de Lorenzo Córdoba, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué se persigue con evitar o alargar o postergar el tema de la revocación de mandato? A mi juicio, y te digo así a bote pronto, lo que me parece es que pues le da justamente la razón al presidente, ¿no? Que ha venido diciendo desde el día uno de su mandato y demás, cuál ha sido el papel, digamos, de estas instituciones electorales que van en contra, ¿no? Pues de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Del cambio que se está dando y que no es posible, por un lado, que argumenten falta de presupuesto cuando son de las instituciones que mayores presupuestos reciben y que lo habían estado haciendo de una manera casi ofensiva durante los sexenios pasados y que claro, ahora que los están pasando a la báscula, ¿verdad? Para decirles, oiga, no, a ver, esto no puede seguir siendo que los consejeros tengan esos sueldos, que haya tanto gasto superfluo en una institución como esta y que ahora argumenten que no se puede hacer por falta de presupuesto. Entonces, al final lo que me parece es que de inicio le está dando la razón al presidente. Si lo que quieren o lo que persigue específicamente el grupo de Lorenzo Córdoba, los intereses que
representa él, que por supuesto no son los de una institución neutral, republicana y demás, ¿no? Él tiene muy claramente intereses, al menos para mí así lo parece, ¿no? Es una persona que pues eso, ¿no? Se ha colocado en el lado, digamos, de la oposición a este régimen en el momento en el que justo, ¿no? Se resiste a bajar el presupuesto de esa institución, se resiste a bajar su sueldo y demás, y que ha tenido sobre todo un papel, sí, de alguien que está poniendo diques a lo que para mí es profundizar en los procesos o en el proceso de democratización del país, porque están centrando el tema de la revocación del mandato como si solo fuera un tema que le beneficia al presidente y no como una exigencia o parte de una exigencia de un proceso democrático en un país como este. Y como si solamente la revocación del mandato fuera a ser exclusiva para la figura presidencial. A mí lo que me parece relevante de que se empiece, digamos, a materializar, a operar este tema de la revocación del mandato, es la posibilidad de que exista esto para el resto de las autoridades a todos los niveles, en todas las entidades del país, ¿no? Me parece un error de parte de la oposición que lo centren solamente en la idea de que, claro, el presidente con su autoritarismo lo que quiere es no revocarse, sino reivindicarse en el poder, etcétera, etcétera. No, lo que tenemos que entender es que el tema de la revocación es algo que nos beneficia como ciudadanos, no solo ahora, sino en un futuro. Entonces, ojalá que no pase esta votación en la que pretenden alargarlo por vía de que, a ver, no entiendo muy bien el mecanismo, digamos, legal, pero lo que entiendo es que buscan que se lleve esto o que llegue esto a la Suprema Corte y sea la Suprema Corte la que decida, ¿no? Pero bueno, ojalá que no suceda eso, ¿no? Ya veremos en las próximas horas. Pues en realidad están tratando de hacer una maniobra política, es mi lectura, doctora. Hay ya una posición preliminar de un ministro de la Corte donde básicamente dice, pues no podemos nosotros irnos al fondo del asunto porque no se han reunido las firmas y no sabemos todavía si va a haber un hecho consumado o va a ocurrir este proceso de referéndum, que es uno de los requisitos, reunir una cantidad importante de ciudadanos que lo apoyen. Pero además este ministro básicamente dice, pues es que tiene que cumplir con la ley. El Instituto Nacional Electoral tiene que hacerlo, no hay otra salida más que acatar lo que la Constitución y las leyes electorales establecen. Por lo tanto, los consejeros del INE saben perfectamente que con o sin maromas o como le quieran llamar, van a tener que organizar esto, siempre y cuando, por supuesto, se cumpla con el requisito de reunir todas las firmas. Difícilmente habría un incremento presupuestal para esta medida. De entrada, porque la Cámara de Diputados no se lo va a autorizar, pero además, en términos presupuestales, ¿cómo justificas tú pedir dinero extra para algo que tú se supone que tienes ya los recursos y toda la estructura para hacerlo, que es una consulta, una elección, por llamarlo de alguna manera? Y además, pues también está el hecho, doctora, de que el Tribunal Electoral va a recibir en algún momento, antes o después, una impugnación para que se obligue al INE a que cumpla con la ley. Es alargar el tiempo, es generar un debate. ¿Para qué? No lo sé. No lo sé. ¿Usted tendría alguna idea de si realmente es crear qué? ¿Un debate para qué? Si al final del día, sea en enero, sea en diciembre, febrero, la resolución va a ser la misma. Si se juntan las firmas, el INE tiene que cumplir con la ley. ¿O será que están tratando de alargar el proceso, doctora, lo más cercano a 2024, a 23, perdón, y pegaron las elecciones intermedias, las elecciones de gobernador que viene el próximo año, como para también aprovechar algún desgaste? No lo sé. No acabo de entender cuál es la posición, la jugada, lo que estén pensando estos consejeros, doctora.
Mira, Alberto, yo sinceramente tampoco tengo o sea, no tengo una lectura específica de, bueno, lo que están tratando de lograr con esto. A mí me parece una torpeza en el sentido de que, como bien lo acabas de apuntar, o sea, ese proceso se va a tener que llevar a cabo, tarde o temprano, les guste o no les guste, con o sin dinero, lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, no sé si en una lectura un poco más amplia de sabiendo que, como yo, o al menos a mí desde mi perspectiva, Lorenzo Córdoba no es un actor neutral, juega del lado, digamos, de la oposición, aunque técnicamente sea supuestamente quien conduce un órgano autónomo y demás. Eh, en vista, digamos, justamente del desgaste que ha tenido todos los intentos de la oposición por lograr, digamos, una eh, vías por las cuales poder contener el crecimiento de la popularidad del régimen, del presidente y demás, en vista de que tampoco, a pesar de lo que hayan dicho, creo que el resultado de las elecciones de este año demuestran que, digamos, la opción de la oposición no es tan fuerte como ellos creían o suponían. Y en vista también tal vez de los próximos procesos electorales a nivel de las entidades, eh, o sea, yo no lo veo tan claro como que quieran incidir directamente en eso, porque no lo veo, al menos a mí no me queda muy evidente, sino que más bien es como una suerte de, tal vez, diría yo, como coletazos ya de alguien que se sabe que está un poco derrotado, ¿no? O sea, así lo leería yo, pero bueno, tampoco tengo elementos suficientes como para decir, no, es nada más eso y nada más, ¿no? No sé. Ya, pues gracias, mi querida Elisa, porque pudimos meter también este tema que pienso que es importante darle un seguimiento y una mirada. Pasando al siguiente tema que nos ocupa, es precisamente sobre este trabajo periodístico que se publicó en pie de página con las colegas periodistas Paula Mónaco y Wendy Selene Pérez, esto que se llamó este trabajo periodístico, este reportaje, Traficantes de ADN. Y vaya que si este reportaje pues se rebotó en distintos medios de comunicación, buscaron a las colegas periodistas para poder hacer entrevistas y es precisamente uno de los temas que nos proponía Elisa, la doctora Elisa Godínez, y que vaya que si nos ha sacudido y simbrado de muchas maneras. Elisa, ¿qué decir al respecto? Eh, Alberto, digo Ernesto, fíjate que yo cuando te propuse el tema, sobre todo no es porque me considere para nada experta en esos temas que me parecen tan complejos, ¿no? O sea, el problema de los desaparecidos en este país, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, aquí me parece, además de complejo, dolorosísimo, pero por lo mismo me parece necesario que siempre lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Aunque esto es una situación, digamos, que está, que rodea el tema de las desapariciones y demás. Yo lo que veo es que, en primer lugar, es necesario que este tipo de piezas periodísticas que son excepcionales por lo buenas que son, se difundan cada vez más, o sea, que la gente las conozca cada vez más. Por eso pienso que el papel que tiene la prensa independiente en este país es fundamental. Medios como Pie de Página, como Rompeviento y todos los que replican este tipo de trabajos, pues son fundamentales, ¿no? O sea, eso me parece en primer lugar algo que hay que poner sobre la mesa, que señalar y que aplaudir, ¿no? A diferencia precisamente de otras piezas periodísticas o de investigación que les dan mucho bombo y platillo y que tienen financiamientos y demás, y que realmente no constituyen piezas que simbren como esta, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que te diría es que me interesa mucho que se difunda cada vez más
que la gente la lea, que acceda y que la reproduzca en la medida de lo posible, porque creo que como sociedad no es posible que sigamos permitiendo que se llegue a estos niveles de miseria, porque a mí me parece que es miseria humana, querer lucrar con la tragedia de las desapariciones en este país. No puedo ni concebirlo. Me dio un horror pensar que hay gente que banaliza esto de tal manera, ¿no? Que se está lucrando, que se está traficando con el material genético de las personas, de las personas desaparecidas y de sus familiares. Me parece una cosa que vamos, hay límites, ¿no? Pero parece que en este país no hay límites suficientes, ¿no? Cada vez caemos más y más y más, y cuando creemos que ya llegamos a tocar fondo, no lo tocamos, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante como señalar eso y hablarlo, ¿no? Porque no podemos seguirlo permitiendo. Creo que también lo desconcertante de la pieza, al menos para mí, no es lo fundamental, pero me parece también desconcertante, es leer ciertos nombres, ¿no? Allí que aparecen como parte del entramado de la empresa o de las empresas y los empresarios y la gente que está metida ahí. Me parece, me desconcertó pues también leer que sí, tal vez de manera no directa, pero un apellido de estos poderosos como Scherer, que por cierto también tuvo y ha tenido un papel importante en este régimen, aparezca por ahí, aunque no sea Julio directamente, pero son familiares del otro personaje también que se llama Hugo y demás. Entonces, me parece que esto tampoco debe pasar desapercibido, ¿no? Porque también nos habla de cosas que son difíciles de erradicar en poco tiempo, ¿no? El papel de los gobiernos en general, en este caso los gobiernos locales, ¿no? Como el de Michoacán, que tuvo o que tiene una relación con estos empresarios que se diversifican y que, bueno, tienen muchos negocios, pero que además ahora le entraron a ¿no? O sea, al negocio del ADN, ¿no? Al negocio de la información genética. Eso me parece pues también algo que hay que poner acento en eso. Y por último, yo creo que lo que yo diría es que la impunidad, no podemos como sociedad, insisto, con eso también como que cierro el primer comentario que hice sobre esto, que como sociedad no podemos permitir que esto se quede impune, ¿no? Creo que este gobierno, y en especial yo esperaría que no sé, gente como Alejandro Encinas se pronunciara sobre esto, y aunque él directamente tal vez no le corresponda resolverlo, pero que sí de algún modo esto llegue hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y es que además de lo poco ético que implica el estar en este proceso de traficar con el dolor de las familiares de las personas desaparecidas, algo durísimo que ha marcado ya para siempre la historia de este país, doctora, está el dato que no podemos perder de vista. Estas empresas sí hacen su negocio, por supuesto, hacen promesas, hacen compromisos, recorren la República Mexicana a la búsqueda, a la casa de clientes, pero parece que tienen acceso a bases de datos oficiales que legalmente deben estar bajo una custodia estricta, que no cualquiera puede tener acceso a esas bases de datos, no solamente por la cuestión legal de que se trata de evidencias de procesos judiciales en curso, sino también por la responsabilidad del Estado mexicano, de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Y no pueden argumentar que las personas desaparecidas no son ciudadanos. Me parece que ahí también habría que poner la mirada, doctora, la facilidad con la cual se tiene acceso a esta información que los colectivos de búsquedas han estado solicitando por mucho tiempo. A estos colectivos de madres, de familiares, de buscadores, buscadoras, se les niega el acceso o se les restringe mucho el acceso a las bases genéticas. Llega alguien con influencia y con dinero y lo puede hacer y venderlo. Me parece que es un punto ahí que sí, rebasa la ética, por supuesto que sí, pero se acerca mucho a un proceso penal. ¿Qué piensa usted de esta parte, doctora? Sí, definitivamente es como algo que
digo, yo no soy abogada y no podría determinarlo, pues ni tengo como tantos detalles en ese sentido, pero creo que sí, como bien lo dices, o sea, esto raya en lo criminal y seguramente en cosas que se pueden tipificar como delito. O sea, de entrada porque el Estado, como bien dices, le corresponde resguardar todas y cada una de estas pruebas. En el propio reportaje, bueno, en la pieza de investigación se menciona, ¿no? O sea, existe pues un marco legal a partir del cual se regula quiénes tienen acceso, quiénes pueden tener estas certificaciones para analizar este tipo de material y demás, pero, pero no es posible, insisto, que esto se vaya a quedar en la impunidad, porque en efecto, o sea, existe el hecho de que el Estado es responsable de resguardar este material y no tendría por qué transferirse sin menor problema a una empresa privada o a unas empresas privadas que además ya en el colmo de la miseria van y lucran, porque es lucrar con la tragedia de ir a ofrecerles a los familiares, ¿no? La posibilidad de encontrar que la gente está, ¿cómo puede estar la gente que tiene familiares desaparecidos desesperada? Y claro que va a aceptar cualquier posibilidad que se le presente. Pero además encima de todo esto que dices, Alberto, el hecho de que las propias familias son las que prácticamente tienen que hacer la investigación, porque en los hechos ellos son los que investigan, ¿no? Las familias, las madres son las que van, son las que hacen, son las que reúnen las pruebas y todo esto, el Estado les niega el acceso a estas y otras tantas pruebas e información, y sin que haya ningún problema se las transfiere directamente a una empresa. Eso yo creo que, insisto, yo no soy abogada, pero debería constituirse en algún grado como un delito, y un delito que perseguirse. No puede quedarse así. Pues sí, este son otro de los temas, me parece uno de los reportajes poderosos que se están publicando al cierre de año, en este trabajo que se publica en pie de página y que usted le invitamos a que se asome a ver este trabajo, porque quienes estamos además haciendo un trabajo permanente en materia de la desaparición de personas en nuestro país, pues sí, genera mucha indignación ver que haya empresas de esta naturaleza, que haya algunos funcionarios o exfuncionarios vinculados a estas empresas de manera directa o indirecta y que además no digan nada. Elisa, Alberto, no vi ninguno de los funcionarios o exfuncionarios que salieran a decir algo al respecto, porque no es un reportaje este que nos presenta Paula Mónaco y Wendy, no es un reportaje que pasó de noche, pasó de día, pasó de día, y no hay tampoco una rendición de cuentas, ya no solamente en términos legales, sino morales. Y estamos hablando que aquí se mencionaron nombres pues de exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y además no de cualquier funcionario. Elisa, Alberto, pues lo tenía ahí todos los días pegado el presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra. ¿Qué decir sobre este también silencio de algunos funcionarios o exfuncionarios frente a este tipo de señalamientos, Elisa? Híjole, pues ahora sí que, ¿qué te digo, no? Yo creo que a veces el silencio es muy elocuente y, Eso, decir y, eso, ¿no? y eso, ¿no? O sea, es como a veces ese silencio más bien lo que está demostrando es otras cosas, ¿no? Y a mí por eso, la verdad es que sí me interesaba proponer este tema y discutirlo, porque aunque estoy leyendo, por ejemplo, por ahí que alguien en el chat dice que no necesariamente estamos demostrando que es un delito y demás, a ver, el hecho de que en este caso aquí yo no sea abogada o lo que sea, no significa que como lo demuestra la pieza, no existan ahí o no haya habido malos manejos. Claro que hay malos manejos por parte de la gente, funcionarios que permitieron, por ejemplo, el hecho de que eh, eh,
se firmaran estos convenios en donde se transferían a unas 3 computadoras estas bases de datos y demás, y que incluso si hubiera vacíos legales, porque seguramente los hay en temas que la ley va muy atrasada, siempre la ley va varias vueltas atrás, digamos, ¿no? Pero en este caso concreto sobre cuestiones que son relativamente recientes en términos de el manejo, digamos, de material genético y todo esto. Esto tiene que ver no solo con el manejo de material genético, sino tiene también que ver con algo que no es tan nuevo, que es digamos, la ley de protección a datos personales y demás, ¿no? Entonces, ¿quién se les preguntó a los familiares de las, digamos, no, más que a los familiares, pero es decir, ahí es el vacío legal, a quién se le pregunta y a quién se le pide permiso, ¿verdad? Para que fuera del Estado una empresa pueda tener acceso a esta información, ¿no? Ese puede ser un vacío legal, efectivamente, pero ese vacío legal no obsta para que después lo que se está viendo con claridad es que es una empresa la que está, pues, para mí, lucrando con eso de manera muy evidente. Y volviendo al tema de los silencios, pues es algo pues que yo sí mencioné ahorita, que digo que es desconcertante y que me parece que como decía una de las autoras de la pieza en la entrevista que ustedes le hicieron, ojalá que otros medios retomen y sigan investigando para llegar también a comprender y a que se visibilice y se sepa, se conozca esta cadena, digamos, pues, de favores y de intercambios entre funcionarios, empresarios, y ya sea a nivel local, a nivel federal, la fiscalía actual, lo que antes era la PGR, los gobiernos de los estados y pues hasta donde tenga que topar. Es que si hay una irregularidad y un posible delito. Menciona Héctor Méndez, dice en el chat, doctora Ernesto, dice, es un delito grave. El Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, este artículo 218, establece la reserva de los actos de investigación y efectivamente este artículo dice que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido, naturaleza, objeto, registros de voz, imágenes o cosas que le estén relacionados, ahí entra los perfiles genéticos, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. Y establece que quien haya incurrido en la violación de esto puede tener una sanción que habla de 3 años a 12 años, contado a partir de que quede firme. Bueno, es un poco largo la redacción de ese artículo, pero básicamente sí está regulado. Entonces, el hecho de que una empresa o un grupo de personas que no tengan que ver con una investigación directa, que no estén en la figura de amicus curiae, que no sean ministerio público, que no sean familiar de víctima, que no sean abogados, el hecho de que puedan tener acceso a algo que legalmente, según este artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, está reservado, pues ya es una violación a la ley. Y es una violación, una ley federal. Por lo tanto, ahí tendría que haber alguna responsabilidad. No puede quedarse nada más en la denuncia, creo yo, doctora Ernesto. No puede quedarse en la denuncia periodística, que es muy valiosa. Pero, ¿y la autoridad? Ojo, que ahí el resguardo de una buena parte de los datos y perfiles genéticos está en la Fiscalía General de la República. ¿Estaría la Fiscalía General de la República dispuesta a investigarse? Sí, no, y sí hay delitos penales. Lo que llama también la atención es el silencio de los funcionarios, siquiera a decir algo, Elisa, Alberto, porque, no sé, por ejemplo, sucede toda esta destitución que se dio en el caso de Santiago Nieto, y por lo menos el tipo tuvo la decencia de escribir pues 2 tweets donde habla de el silencio y la prudencia, etcétera. En fin, hace declaraciones en 2 momentos donde por lo menos da señales de vida y de una cierta moralidad, de decir, oye, a ver, aquí esto no fue así o fue así. Acá no.
Acá, frente a estos delitos graves que no alcanzan fianza, silencio en la torre, más allá de que tengan que cuidarse por alguna cuestión de estrategia legal, por lo menos sí tienes que salir a decir algo, y más si fuiste el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Consejero jurídico de la Presidencia de la República, que no es un asunto menor. Así que, pues bueno, le estaremos dando un seguimiento también a esto. Como bien dices, Alberto, pues que uno lo que espera cuando hace un trabajo periodístico es que cuando se publica, más allá que el trabajo adquiera grandes o pocos reflectores, pues lo que se espera es que la autoridad lo vea y diga, a ver, aquí ahí está sucediendo algo y tenemos que actuar en consecuencia. Pues eso es lo que uno espera, y los funcionarios involucrados pues que den la cara y que den alguna explicación al respecto. Más allá de que haya un punto más ahí que abordar, que quieras comentar, Lisa Godínez, doctora, que me gustaría pasar al siguiente tema antes de que se nos acabe el tiempo, y que aquí quería yo agarrar a la doctora, porque es el mundo de la academia, y en la academia tienen cuidado de abordar este tipo de temas porque toca precisamente a la academia y tiene que ver con el problema del CIDE. Yo he visto, he leído ahí algunos tweets que ha hecho la doctora Elisa Godínez, que donde dice, sí, pero bueno, porque tienen las reacciones durísimas, durísimas, así como nos pasa aquí en el gremio periodístico, Alberto, cuando de pronto aparecen las cascadas de San Juan Abots y cosas así. Pues en la academia también existe eso. Así que, doctora Elisa Godínez, coméntenos cuál es tu valoración, Elisa, con respecto de la crisis que sigue ahí en el CIDE. Y tantas cosas que decir en tan poco tiempo, pero bueno, a ver, a mí me parece que el tema tiene, bueno, como todos, ¿no? Es una capa de, ¿no? Que hay capas y dimensiones, y entonces, bueno, es como, habría que abordarlo con un poquito más de tiempo, porque, bueno, se corre el riesgo de quedarse solamente viendo una de las aristas u otra y no entenderlo como más a cabalidad. Yo lo que te diría en primer lugar es que, bueno, además un poco un poco en broma y un poco en serio, de que no he dicho mucho en redes sociales porque la única vez que dije hace unos días me cayeron así como no hordas, ni mucho menos, porque tampoco me considero como que lo que diga sea muy importante, ni mucho menos, pero sí no me gustó como el tono, ¿no? El tono tan ríspido en el que se dicen las cosas. Y fue solamente por decir que el CIDE había fungido en los últimos 2 sexenios por lo menos como una institución creadora, digamos, de consenso neoliberal, ¿no? Y entonces, ¡ay, a ver, qué es neoliberal! Y me gritonearon, bueno, ya dije, no, yo ya no digo más, ¿no? Porque no se puede discutir mucho. Pero bueno, lo que te diría es que en todo esto que ha venido sucediendo y al nivel en el que estamos en este momento, creo que los, los asuntos o los temas que originaron esta crisis ya están como enterrados o por lo menos ocultos. Para mí, lo que originó esta crisis es el tema de que a partir de la decisión presidencial de eliminar los fideicomisos en todo el gobierno, y en específico también le tocó a las universidades, a CONACYT y demás, bueno, específicamente a CONACYT más bien, con este tema de la desaparición de los fideicomisos, se trastocó mucho de lo que venía sucediendo en instituciones como el CIDE, que particularmente tenían o tienen un beneficio por el uso de fideicomisos. Tenían un beneficio muy grande, que era recibir a partir de cómo podían vender sus investigaciones o sus servicios, ¿no? Hacia afuera,
podían, digamos, recuperar ese dinero por la vía de los fideicomisos. Y a partir de esto, y en virtud de los problemas administrativos que hubo por esta desaparición de los fideicomisos, es que los profesores, o sea, o el personal académico, se empieza a inconformar porque entonces ellos no pueden recibir tan rápido estos fondos a partir de los cuales también se considera que son parte de su sueldo, ¿no? Entonces sí se ven afectados de alguna manera en su situación, ¿no? Y a partir de eso es que empieza todo este problema, que hoy aparece públicamente como una, digamos, protesta estudiantil que está luchando por defender la ciencia y demás, ¿no? Como si fuera un ataque a la ciencia, lo cual no es verdad. Me parece que efectivamente en este caso hubo una actitud un poco torpe, me parece, de parte de CONACYT a la hora, digamos, de en un principio como haber propuesto a este personaje Tellaeche como director interino y después bueno, no es que lo propusiera, sino que es un proceso de auscultación que se da en todos los centros públicos de investigación. Y bueno, pero hay que decir aquí también que la contraparte, es decir, la gente del CIDE no presentó a ningún otro candidato para competir. Entonces, ahí lo que ahora dicen los estudiantes, que es esto de que quieren prácticamente una autonomía y quieren que se destituya o que se quite a TLH, que prácticamente se haga un proceso democrático para elegir al nuevo director, cosa que no sucede en ningún lado, en ninguna universidad, bueno, en la UACM me parece, ¿no? Pero ni en la UNAM, ni en ningún centro público de investigación se vota democráticamente para elegir a los directores o a los rectores o a ninguno. Entonces, esto de entrada, pues aparece como te digo, ¿no? Ya hoy se constituyó, porque además hay que ver cuál era el papel del CIDE en los sexenios anteriores. Bueno, por lo menos en los 2 sexenios anteriores fue una institución que fue, digamos, muy apapachada, porque tuvo una relación muy directa con los gobiernos. En específico, ahora de lo que recuerdo, por ejemplo, fue el papel que tuvo para asesorar, por ejemplo, toda la reforma judicial y demás, ¿no? Entre otras cosas, o sea, como instituciones de investigación, pero con un papel muy, muy privilegiado, ¿no? Y bueno, ahora que cambia el régimen y demás, y que se agarra parejo con, por ejemplo, esta desaparición de los fideicomisos, el CIDE cree, quiere, supone y exige que se le debe dar un trato diferenciado, ¿no? Y no tendría por qué ser así. No hay ningún tipo de fundamento para creer que a ellos se les debe dar un trato diferenciado. Pero claro, están reaccionando, ¿por qué? Pues porque se les acabaron una serie de privilegios, ¿no? Entre otras, ser una de las instituciones consentidas que creaban precisamente estos consensos neoliberales, ¿vale? Según lo que convenía a los regímenes anteriores, ¿no? Se posicionaron como los favoritos y ahora que no lo son, pues entonces están protestando. Y en ese sentido, lo que pasa también es que tienen un apoyo muy grande de gente que tiene mucha voz, mucha reflector y mucha micrófono, y entonces pues aparecen, ¿no? Como lo que hemos visto en los últimos días, este movimiento de estudiantes que en realidad, yo no quiero decir que los estudiantes sean tontos y no tengan voluntad, ni que los estén manejando, yo para nada creo eso, pero sí creo que detrás más bien lo que hay es un conflicto no estudiantil, no de los estudiantes con la autoridad, sino de los investigadores o de ciertos investigadores con las autoridades, ¿no? Y ya se constituyó aparentemente como la vanguardia, digamos, del movimiento estudiantil en este sexenio, y hemos visto una serie de excesos retóricos, ¿no? De quienes están apoyando a este movimiento, como comparar, ¿no?
a este movimiento con el movimiento estudiantil del 68 y otras tantas cosas que, bueno, ya estarán ahí para que la gente ya habrá leído y habrá visto esto, ¿no? Entonces, bueno, eso así como de manera muy, muy general. Se cometen excesos en la retórica, se pretende estirar la liga para seguir que la narrativa, doctora, de que este gobierno es anticiencia, que los académicos, que quienes estudian, son mal vistos por el presidente de la República, esta idea que permea mucho en algunas clases sociales de algunas partes del país y también algunos empresariales, en el sentido de que el presidente y la 4T ve primero por los pobres porque los considera ignorantes. Y toda una sarta de excesos que se han dicho, se han planteado, inclusive de personas que uno esperaría un nivel intelectual de análisis, por lo menos público, un poquito más elevado, como esa idea de querer decir que lo que ocurre en el CIDE es el inicio de la mecha que desató el conflicto estudiantil que derivó en la masacre de Tlatelolco en 1968. Algo realmente exagerado, y quienes lo dicen saben que están exagerando, pero bueno, lo mantienen. Mi pregunta sería también un poco más en el sentido de si realmente, además de esta retórica que tiene que ver con clasismo, con odio, con frustración, etcétera, ¿no será que también es una cortina de humo, doctora? Porque no son pocos los que han señalado que el CIDE no rinde cuentas o no las cuentas que debería para justificar los 900 millones de pesos en promedio que recibe cada año de presupuesto federal, y que si se hace la comparación con los productos de investigación que entrega, no corresponden con esa cantidad de dinero. Se habla mucho de que no hay una corresponsabilidad entre el dinero que se otorga y la calidad de los productos de investigación que señalan. La doctora Guadalupe Correa, que colabora también aquí en este espacio, publicó recientemente un artículo donde señala que alrededor del CIDE confluyen una serie de grupos empresariales y políticos, entre los que está la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Banco Mundial, la Fundación Ford, etcétera, que tienen algún interés allí y que tampoco hacen mucha labor, que digamos, para promover la investigación y la rendición de cuentas. Y también señalan que en distintos momentos algunos organismos externos de la sociedad civil, y algunos incluso promovidos por el CIDE, han señalado justamente la ausencia de la transparencia en la rendición de cuentas del CIDE. Dice la doctora Guadalupe Correa que se buscan proteger intereses, y dice, hablamos de una especie de club de ricos que estudia la pobreza, entre otros elementos. ¿Qué decir sobre estos señalamientos que se hacen en ese sentido, doctora? Esta posibilidad de que también se trate de una cortina de humo para que no se vaya más allá y que la discusión se concentre en la diatriba y en el debate politiquero, doctora. Definitivamente, Alberto. O sea, yo creo que eso que estás diciendo es, para mí súper obvio, en el sentido de lo que te decía, bueno, lo que decía aquí al principio. O sea, el problema original, que es la desaparición de los fideicomisos, que implica que se les tocan de manera directa estos privilegios que tenían, una de las cosas que también yo digo, ¿no? ¿De qué privilegios gozaba o goza el CIDE, a diferencia de otros, para no transparentar el uso de los recursos? Es decir, a ver, ¿cuánto dinero recibía, cuánto dinero recibe público o de la venta de sus investigaciones para a ciertos sectores o lo que sea, ¿no? A ver, ¿cómo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Cuáles son los productos que generan y demás? O sea, ¿por qué no habríamos de conocer como ciudadanos en qué se usa ese dinero público, por un lado, y de quiénes más reciben dinero sobre pretexto de la venta legítima de sus investigaciones, ¿no? O de sus servicios de investigación? Bueno, veámoslo, ¿no? Por un lado. No veo por qué tendríamos que no tener acceso como ciudadanos, ¿no? Y por qué ellos no tendrían que ser transparentes. Precisamente ellos tan adalides del discurso de los organismos autónomos, por ejemplo, y de ciertos otros temas, ¿no? que posicionaron en los sexenios pasados, ¿no? Bueno, pues adelante, veamos, ¿no? El buen juez por su casa empieza, digo yo.
Pero además esto otro que mencionas, Alberto, que bien a bien también Lupita lo ha mencionado y otras personas más también. Para nadie, creo, más o menos informado, es un secreto que el CIDE, sobre todo en los últimos sexenios, se constituyó más como un think tank, ¿no? Como estos centros de pensamiento, para llamarlo de algún modo, que su papel, entre otras cosas, es precisamente la creación de ciertos consensos, ¿no? Y no es tampoco neutral el tipo de consensos que pretendió instalar el CIDE, ¿no? Por cierto, otra cosa que se recuerda poco y se omite de manera muy conveniente por quienes hoy defienden al CIDE, es el origen mismo del CIDE. El CIDE no tenía en su origen esta impronta, digamos, empresarial neoliberal de think tank. Era más bien un centro de investigación que se creó en los años 70, entre otras cosas para promover el pensamiento económico, que en ese momento todavía el neoliberalismo empezaba, ¿no? Empezaba, pero no tenía el dominio que después tuvo, y que por cierto también el CIDE fue integrado en su momento, como dije, por muchos de los catedráticos que provenían de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre todo, que para nadie también que es un secreto, cuál es, digamos, cuál fue por mucho tiempo, o cuál ha sido la vocación de la Facultad de Economía de la UNAM, o sea, una visión de izquierda, economía de izquierda. Entonces, ese fue el origen del CIDE. Y por cierto, pasaron años y después, con Salinas de Gortari, fue que le dieron un golpazo al CIDE, precisamente, y lo convirtieron en un centro de pensamiento neoliberal, justamente muy ad hoc a lo que se necesitaba en ese momento. Y, y fue una situación que, y digo, se recuerda poco porque ahí sí corrieron a investigadores, se hizo una limpia, bueno, fue prácticamente borrar, ¿no?, el origen del CIDE y convertirlo en lo que después fue, ¿no? Entonces también vale la pena mencionarlo. Y también esto que se ha dicho de la relación que ha tenido el CIDE, y no me refiero a que no es ninguna conspiración, o sea, aquí no estamos hablando de conspiraciones de ningún tipo, es abierto y es muy claro, ¿no?, cómo se constituyeron y cómo se constituyen las relaciones entre ciertos centros de investigación como estos y, eh, por ejemplo, otras instituciones a nivel internacional que buscan precisamente la creación de ciertas agendas, la promoción de ciertas agendas, ¿no? Y esta promoción de ciertas agendas no es cualquier promoción de ciertas agendas. Estas agendas son agendas que tienen que ver con, muchas veces, con intereses empresariales de muy alto nivel, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, bueno, a ver, no podemos omitir esa parte, ¿no? Tampoco podemos reducir el problema a eso, pero ese es parte del contexto y es parte de lo que no hay que omitir, ¿no? Me llama mucho la atención precisamente también como detalle cómo el artículo de Lupita Correa y se le fueron encima. O sea, esta semana los ataques que recibió en redes sociales fueron muy notorios de cómo lo que está diciendo, independientemente de que uno esté de acuerdo completamente o de que haya matices o lo que sea, es que lo que está diciendo está siendo incómodo y está siendo incómodo para estas personas, ¿no? Entonces, bueno, habría que poner a revisión todo esto. Y como decían hace rato en el chat, acabo de leer, bueno, yo no entiendo ni siquiera qué es lo que está pasando en el CIDE. Y es que es cierto, para la mayoría de las personas es un problema totalmente ajeno, que no se entiende a cabalidad, que no se comprende y que, en mi opinión, lo que yo veo es que así va a seguir, porque están apelando a que, no sé, se les apoye, que los estudiantes de la UNAM y de la UAM y del POLI salgan en masa a apoyarlos, cosa que creo, con temor a equivocarme, no sé, pero que no va a suceder. No va a suceder porque no hay ningún tipo de vínculo que tenga que ver con la realidad de esos estudiantes, ¿no? Absolutamente ninguna, ni con la realidad de un centro de investigación que tuvo todos los privilegios en su momento contra lo que ocurre en otros lados y en otras universidades y en otros centros de investigación.
Entonces, me da mucha pena decirlo, pero creo que no van a recibir más que el apoyo de Televisa, que saca todas las noches una nota acerca de las protestas en el CIDE, de Animal Político, o de Nexos, o de toda esta gente, ¿no? Pero fuera de eso, lo veo difícil. Pues mi querida Elisa Godínez, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada después de la desvelada de la posada que tuvimos ahí en el Tierra Adentro. Y gracias también por abordar estos temas que me parece importante que también desde el ángulo de la academia pues se puedan tener estos puntos. Platicando con dos amigos que tengo que trabajan en el CIDE, que están en el CIDE, que me decían, mira, dice, es tan político este asunto, que dice, nunca los estudiantes hemos decidido quién va a dirigir el CIDE. Jamás, dice, de pronto, pues ahora es la democracia en el CIDE, pues nunca se peleó, nunca ha habido una organización de las y los estudiantes, profesores, profesoras, nada, de pronto sale esto, es más político, no puede ser, se está usando también como parte de un golpeteo y siempre es bueno el ejercicio también de poner estos ángulos, o sea, lo que sí aporta el CIDE, lo que sí ha aportado el CIDE y estos manejos que son los que se están evidenciando y estos privilegios, porque si algo hay claro también en el mundo de la academia, y tú lo debes saber muy bien, doctora Elisa Godínez, pues son estos privilegios que han tenido por décadas, estos gastos tan onerosos que se ha tenido ahí, estos estatus que hay ahí, una soberbia monumental, un despilfarro y unos privilegios que han tenido por décadas. Finalmente, pues es colocar estos puntos ahí y que haya transparencia en qué se usan, cómo se usan esos recursos. En fin, es un tema que creo que va a seguir dando mucho de qué hablar. Por lo pronto, Elisa Godínez, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana y nos estamos viendo, seguimos en comunicación. Igualmente, Ernesto, Alberto, un abrazo a la audiencia. La verdad que no me pesó en absoluto estar hoy con ustedes después de la posada de anoche, que me la pasé divertidísima. Y más bien, mira, solo diría esto, ojalá que después y más adelante pudiéramos como seguir la conversación, no específicamente sobre el CIDE, pero sí sobre estos temas de cómo también se está sacudiendo el mundillo académico y todos sus privilegios y todas las cosas que hay ahí detrás, y cómo se resisten, ¿no? ¿Cuál es la resistencia que hay también a eso, a discutir de manera abierta y transparente? ¿Cuáles son también, de manera autocrítica, todos los vicios que existen en ese mundo, ¿no? Y es lo que me parece que está precisamente faltando en el tema del CIDE. Uno les creería más si viera que realmente hay autocrítica ahí, pero no hay, nula autocrítica. Entonces, bueno, que lo pasen muy bien. Saludos a todos. Hasta luego, doctora. Cuídese. Un abrazote, Elisa. Gracias.